del importador y exportador, ¿sí? O sea, vamos a estar utilizando estos términos. Por eso quiero que se empiecen a familiarizar con estos términos y no sigamos con comprador, vendedor, que no está mal, ¿sí? No está mal, pero bueno, vamos a empezar a utilizar, digamos, los términos que corresponden, ¿sí? Entonces, básicamente esta secuencia se divide en 3 partes, ¿sí? La primera es la de investigación y análisis. La segunda es la de la toma de decisión. Y recién la tercera es la de la implementación en sí de la operación de compraventa internacional y de todos los trámites que eso involucra. ¿Ok? Ahora vuelvo con esto, pero cierro esta idea. Si ustedes vamos a ir viendo que en la primera etapa, o en los primeros pasos, la primera etapa y en la segunda etapa, van a intervenir solamente este comprador y vendedor, dicho sea de otra manera, importador y exportador, y recién cuando se hace la implementación, es decir, en la tercera etapa, empiezan a aparecer, ¿sí? Empiezan a intervenir otras partes que van a tener que ver con otras entidades, con bancos, ¿sí? Al principio es como un ida y vuelta entre el importador y el exportador. Una vez que pasan la primera etapa, pasan la segunda, se ponen de acuerdo, con lo cual van a hacer la operación, por eso se llama la implementación. Recién ahí empiezan a aparecer otras partes. ¿Ok? Hasta acá, sobre todo por el corte que hubo, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Profe, cuando habla de investigación y análisis, ¿habla en general de las empresas en sí, o sea, de cada empresa o todo lo que conlleva a la operación? ¿A qué te referís con todo lo que conlleva la operación? Antes de contestarte. O sea, si yo vendo, tengo que investigar lo que es la empresa, qué es lo que papeles tengo que presentar para hacer la compra o la venta, depende de es eso, porque cada país rige con algo distinto, me imagino. En realidad, vos terminás haciendo una investigación de todo, ¿sí? O sea, en esta etapa de investigación y de análisis, el importador o el comprador lo que hace casualmente es investigar mercados. Cuando hablamos de investigar mercados, estamos hablando de todo esto que vos decís, es decir, las posibles marcas que hay, esto de papeles, vamos a ver que hay cierta documentación que hay en algunos países que se pide, en otros que no. ¿Cuál es el régimen tributario? Nosotros tenemos un régimen tributario, otros países tienen otros totalmente diferentes, pero también vamos a ir viendo que hay con ciertos países que compartimos un régimen tributario particular y que quizás con otro grupo de países compartimos otro tipo de régimen tributario. Entonces, lo que hace ese importador o exportador es investigar todo. ¿Se entendió? ¿Te respondí la pregunta? Consulta. Tanto el importador como el
exportador pagan todo el tema de impuestos, aduana y todo en los dos países o cada cual en su país? En realidad, o sea, primero nosotros lo vamos a ver desde nuestro país, ¿sí? En realidad va a depender del régimen tributario que tenga el otro país con el que estemos comercializando. ¿Por qué? Voy a poner un país cualquiera para que se entienda, ¿sí? Pero suponete que nosotros le compramos, como decía antes, no sé, a India remeras, ¿sí? Nosotros vamos a tener determinados impuestos de importación, ¿sí? En India, si nosotros lo pensamos desde nuestro régimen, tendría que pagar ciertas cuestiones de exportación ellos, allá. Pero quizás el régimen tributario de ellos es, para exportar no tenés que pagar nada, entonces no lo pagan. Está bien, pero yo Argentina importo, por ejemplo, voy a comprar coco, Ceilán, Indonesia y Brasil, para hacer, no sé, 3 presupuestos. Yo tengo que pagar todos los impuestos de acá y el brasileño va a pagar sus impuestos. Pero por eso te digo, va a depender de cómo sea la política de comercio exterior en Brasil. Por ahí en Brasil dice tanto importador. Por eso digo, capaz que en Brasil le pagan. dicen, no, para ese producto no pagas nada, mándalo, y no paga nada. Capaz que compras, ¿qué otro país me dijiste aparte de Brasil? Ceilán, Indonesia, no. Bueno, Indonesia, ponele cualquiera, no importa. Y quizás el de Indonesia sí tenga que pagar, porque la política exterior de Indonesia le dice que sí tiene que pagar. ¿Se entiende? Claro, ese es el análisis del mercado. Depende del país donde cobra más impuestos, uno va a comprar, o digo, menos impuestos, uno va a comprar también. Sí, a priori te digo que sí. Igual vamos a ver que también hay ciertas cosas que podríamos deducir, pero bueno, a priori por ahora, para no marearlos, te digo que sí. Nosotros vamos a pagar los impuestos que haya en este momento, que es lo que yo les decía antes, que ahora está cambiando un montón todo. Pero por eso digo, nosotros lo que vamos a ver es, cuando hacemos este análisis de mercado, vamos a tomar, por ejemplo, presupuestos de 3 empresas que no necesariamente hace falta que sean de diferentes países. Pueden ser 3 empresas de un mismo país. Entonces, vamos a ver cuál es el costo, ¿sí? Ahí va a influir también el tipo de Incoterm que estemos utilizando. Y ahí también vamos a ver cuáles son los impuestos que tendríamos que pagar. ¿Para qué vamos a investigar todo esto? Para poder sacar el costo total que a nosotros nos saldría esa importación. Profe, una última consulta. ¿Puede ser que se utiliza una sola moneda que es el dólar para todos los que compran o cada país lo rige en su moneda o... No, no se usa solamente el dólar. A ver, ¿el dólar es la moneda más utilizada? Sí, puede ser, pero no es la única. Eso también va a tener que quedar asentado en el momento que se hace este acuerdo entre el importador y el exportador. Maxi, yo te digo lo que son los Incoterm, todavía no los vimos, ¿sí? Los Incoterm son cláusulas que se aplican, que van a estar relacionadas a lo que decía antes Mónica, la responsabilidad o las responsabilidades que va a tener cada una de las partes en esta operatoria.
responsabilidades y gastos que va a tener que asumir cada una de las partes. Igual tranqui porque los vamos a ver después, ¿ok? Para cerrar, que ya son más de las 10:30, para cerrar con esta primera etapa, dijimos, el importador entonces hace un análisis, sí va a investigar diferentes mercados proveedores. Cuando hablamos de investigar, es investigar todo. Y va a investigar también cuáles son los impuestos que debería pagar para poder de esa manera determinar cuál es el costo total de esa operación. No me voy a adelantar, les iba a decir algo, pero no me voy a adelantar porque si no los voy a marear. Eso, una de las partes. La otra parte, que en este caso sería el vendedor o exportador, lo que va a hacer es empezar a armar, al momento de decidir que va a exportar, lo que va a armar es lo que se llama un proyecto exportador. En ese proyecto exportador, lo que hace es establecer un presupuesto, cuánto sale tantas unidades de tal cosa, responsabilidades, y acá de nuevo entran los benditos Incoterms, y el plazo en el cual tiene que entregar o puede llegar a entregar esa mercadería. Y acá es muy importante, más allá de la pregunta que me hacía recién Janina del tipo de moneda, esto de los plazos. ¿Por qué? Porque si en un proyecto exportador y después cuando se implementa la operación dice, bueno, en 30 días vos tenés la mercadería. Si la mercadería, el importador no la tiene en los 30 días, el exportador va a tener que pagar una multa. Después vamos a ver que pueden suceder diferentes cosas por las cuales puedan no tener la mercadería, pero la responsabilidad va a ser del exportador. O sea, el exportador tiene que cumplir con ese plazo. Si no cumple con ese plazo, multa. Y acá, cuando les digo la palabra multa, les voy a hacer una aclaración. Y cada vez más. En lo que tiene que ver con las operaciones de comercio internacional, todo lo que no se acata, o sea, todo lo que no se cumple, es multa. Con lo cual esto de que tengan que pagar una multa por tal cosa, tengan que pagar una multa por tal otra, me lo van a escuchar decir de acá hasta la última clase. Porque Pero cada eso no vez... es algo que se queda al vendedor, eso es algo que pone el Estado, ¿no? De cada país. Sí. Eso es algo que establece, bueno, antes lo establecía la Dirección General de Aduanas, hoy por hoy lo establece el ARCA. Pero lo establece cada país, sí. Por eso, vuelvo, por eso es importante que acá quede preestablecido, después van a ver que se negocia un poco esto, pero es importante que quede preestablecido ese plazo en el cual ese exportador tiene que hacer llegar la mercadería. ¿Por qué? Porque también lo que el exportador va a tener que tener en cuenta es que muchas veces al momento de decidir exportar, tiene que cambiar su producción. ¿Por qué? Porque si, supónganse, venden 1000 unidades en el mercado interno, en el mercado de Indonesia, ¿sí? Vende, si son cocos, los trae, los saca del árbol, no importa, de la palmera, no importa. Tiene
una producción de 1000 unidades. Esas 1000 unidades van destinadas al mercado interno. Al momento de salir a los mercados externos, obviamente va a necesitar más producción. Ya las 1000 no le van a alcanzar. Y no puede destinar esas 1000, o no podría, en realidad, destinar esas 1000 al comercio exterior. Porque si no, desabastece el mercado interno. Con lo cual, va a tener que hacer ahí algunos ajustes, que ya vamos a ver cuáles, pero va a tener que hacer ahí algunos ajustes como para poder tener las 1000 unidades para el mercado interno, pero aparte tener 5000 o 1000 o la cantidad que sea para el mercado externo. Entonces, su capacidad de producción, por ahí la va a tener que duplicar, triplicar, ¿sí? O sea, va a tener que tener mayor cantidad de producción. Entonces, ahí es donde pasa a ser muy importante este plazo. Porque si, supónganse que en una semana o en un mes produce 1000, algo va a tener que hacer, vuelvo a repetir, para en un mes tener 5000 para poder cumplir con ese plazo. Si no, le tendrá que decir, en vez de en un mes, 5 meses. Lo que pasa es que, lógicamente, si se extiende tanto en el tiempo, corre el riesgo de no vender. ¿Se entiende hasta acá? Sí, sí. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? Vamos a dejar la secuencia acá porque se empieza a complicar y si no, los voy a tener hasta las 11:30 de la noche. Hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido? Yo sé que empiezan a manejar, como le pasó recién a Maxi, de que le suene Incoterm, que yo se los estoy nombrando, y empiezan a por ahí no sonarles ciertos términos. Por eso es importante que traten de seguirme y que lo que no entiendan, me pregunten. Sí, hay veces que te pasa eso. ¿Y qué hacemos cuando pasa eso? Sí, fuiste, multa, exactamente. Que después también tendremos que ponernos a pensar, chicos, mi idea, sobre todo acá, es que también tengamos en cuenta esto. Hay un montón de cosas que están preestablecidas por el código aduanero y por las leyes y demás, que no todas están correctas. Entonces, mi idea es que a medida que vayamos avanzando, también podamos tratar de descubrir qué cosas no son del todo correctas. ¿Ok? ¿Va a cambiar? No, no va a cambiar, porque nosotros pensemos que está mal. Pero sí está bueno de que no tomen la información simplemente porque es información, sino que ustedes puedan empezar a tener sus propias opiniones fundadas en. ¿Ok? Se habla directo con el cliente. Sí, a veces no se puede, porque si vos estás vendiendo materia prima, vos le estás complicando la vida a ese cliente. Entonces, hay ciertas cuestiones que terminan no pudiendo solucionarse simplemente hablando con el cliente. Entonces, para cerrar la clase de hoy, por ahora, con respecto al trabajo, ustedes lo que tienen que hacer es decidir con qué marca van a trabajar, por lo cual qué productos comercializa esa marca, y si van a tomar el papel de importador o de exportador. Por ahora eso. ¿Sí? Nada más. ¿Ok? Si no hay dudas, no hay preguntas, como dije, vamos a dejar la clase acá.
Si después de acá al jueves empiezan a surgir, porque estoy segura de que les van a empezar a surgir dudas, o se lo anotan o el jueves me preguntan lo que sea y vamos avanzando, ¿sí? El módulo ya está subido, intenten empezar a leerlo. No les digo que para el jueves se lo tienen que saber de memoria, pero empiecen a tratar de leerlo porque de esa manera también les va a resultar más fácil familiarizarse con todos estos términos que yo les decía antes. ¿Ok? Nos vemos el jueves. Les rompí la cabeza y ya ni me contestan. Nos vemos el jueves, chicos. Que tengan una excelente semana. Cualquier tipo de duda o pregunta, obviamente que el jueves la resolvemos. ¿Ok? Buena semana para todos. Chau, chau.